Adolfo López Mateos, el nacionalismo como opción de centro. Al ser elegido como candidato oficial a la presidencia de la República, propuso una nueva estructura social para la reconciliación del Estado con los grupos sociales, proponiendo así el nacionalismo, tratando inicialmente los conflictos obreros. Para Adolfo López Mateos, el nacionalismo era una opción para solucionar ciertas problemáticas en la nación, considerando al nacionalismo como un movimiento político que reivindica el derecho de una nacionalidad a la reafirmación de su propia personalidad, mediante la autodeterminación política, formando así un apego especial a la propia nación y perseverancia de la cultura nacional, a lo que se refiere que el mexicano tendría total respeto hacia la nación, tradiciones, cultura y por lo tanto la ideología. En los primeros años del gobierno de Adolfo López Mateos, hablando ahora de 1959 a 1960, fueron caracterizados por la expansión de gastos gubernamentales y el acercamiento con los medios intelectuales progresistas. Obviamente, también se resalta aquí el nacionalismo en la economía, tratando así de guardar distancia de los Estados Unidos, optando también por la integración latinoamericana. Sin embargo, para 1961, Adolfo López Mateos abandonó la idea progresista y la Alianza Popular, demostrando que toda transformación tendría que enfrentarse a una cuestión de restricciones por parte de la intolerancia ideológica y social que existía en la nación. Podríamos decir que para México, como para la mayor parte de los países latinoamericanos, el mayor problema son los Estados Unidos. Adolfo López Mateos, 1959. Formando así y exponiendo de tal manera al nacionalismo como una solución del centro político, proponiendo de tal manera una restauración para la solución de los problemas del subdesarrollo. Cuando el presidente Adolfo López Mateos optó por el nacionalismo, su intención era reestructurar el consenso, pero también era cuestión de enfrentarse a una opción de independencia en cuanto a la política internacional. Para México no era muy favorable cortar lazos de dependencia con Estados Unidos, ya que la economía estaba en riesgo y existían, por otra parte, temores de los empresarios tanto nacionales como extranjeros. Asimismo, se rechaza la conspiración comunista. Para muchos, la propuesta nacionalista de López Mateos era una propuesta de liberalismo. Sin embargo, algunos otros lo acusaron de extremista ante cierta concepción del nacionalismo. Proseguimos al hablar con una cuestión educativa en tanto al gobierno de Adolfo López Mateos, que era la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, también llamados CONALITEG, en 1959. Su creación era con el objetivo de mejorar el acceso a la educación, por lo tanto dar pauta a los casos de las zonas rurales, por la falta de recursos, podría decirse. Todo esto con la ideología de promover una educación mejor y estable para ciertas zonas. A grandes rasgos, el gobierno de Adolfo López Mateos estaba dirigido a las masas y a la estabilidad de proyectos culturales, respetando las creencias del pueblo y de igual forma respetando la ideología mexicana, a lo que podremos englobar el nacionalismo que se estaba planteando en ese entonces. La ideología no es el problema de Latinoamérica, el problema es la economía y la sociedad. Adolfo López Mateos.